Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes, representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla Santiago Álvarez. Seguimos con la ausencia de Carlos Santano, que muy pronto se reincorporará a nuestro programa, pero en este momento estamos con la producción y la representación en las redes sociales con Paulina Fátima. Y vamos a hacer un pequeño comentario y como siempre volveremos a nuestro estilo de entrevistas con Cuba. La semana pasada yo estaba hablando sobre la necesidad de que el pueblo cubano no tenga que depender de la forma que lo está haciendo de la dictadura, sin la tarjeta de racionamiento, sin la poca ayuda que pueda recibir en las cuestiones de salud pública, sin nada que verdaderamente la dictadura pueda ofrecerle al pueblo cubano. El pueblo cubano está huérfano. El pueblo cubano tiene que fortalecerse. El pueblo cubano tiene que crear fuentes de trabajo. Se están creando, gústenos a nosotros o no, con inversiones extranjeras, con inversiones de los MIPYMES independientes y, desgraciadamente, también con las inversiones de los testaferros de la dictadura que han controlado muchas de las grandes MIPYMES que existen, sobre todo en la ciudad de La Habana. Pero démonos cuenta que de una manera o de otra, más del 20% de la empleomanía cubana hoy en día no está ya en manos del gobierno. Está en manos de los MIPYMES o de los hombres de negocio que de una manera o de otra, con MIPYMES o sin ella, están haciendo algo por producir. Producir no para que el gobierno se lo lleve, producir no para que el gobierno siga en el poder, sino producir para que el pueblo pueda comer. A nosotros nos preocupa mucho el pueblo cubano. Nosotros no estamos aquí para otra cosa que para llevar a Cuba independencia de la dictadura, derrocar a la dictadura y mejorar las condiciones de vida del pueblo y sobre todo las condiciones de democracia y de libertad y justicia en nuestro país. No nos importa nada más que eso, derrocar a la dictadura, y para eso buscaremos todos los caminos que se puedan presentar. Algunos nos pueden gustar, otros ni siquiera a nosotros nos gustan. Pero igual que cuando uno tiene un dolor de barriga, tiene que tomarse un purgante. En Cuba le daban unos purgantes malísimos, pero había que tomárselo para poder mejorar. En este momento quizás tengamos que tomar algunas medidas que no nos gusten, pero tenemos que buscar la solución para Cuba por todos los caminos. Nosotros llevamos muchos años apoyando al bloqueo. ¿Bloqueo existe o no existe? El bloqueo es una cosa más que nada en este momento, un bloqueo mental que tenemos los cubanos con eso. Algunos pensamos en unos momentos que no ha funcionado y otros creen que no se le debe quitar. Nosotros llevamos 60 y pico de años haciendo denuncias en las distintas comisiones internacionales en pro de los derechos humanos. Nosotros llevamos 60 y pico de años en peregrinaje por países que consideramos amigos para entrevistarnos con presidentes y personajes importantes en distintos gobiernos de todas partes del mundo. Tampoco ha resultado en nada. Cuando después de esos viajes y después de esas gestiones ante las comisiones de derechos humanos, viene en las Naciones Unidas un voto para poner a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo coge casi por unanimidad.
no estamos resolviendo nada. No estoy diciendo que no sean bien intencionados ni que sean innecesarias esas gestiones ante las comisiones de derechos humanos y ante los gobiernos internacionales. Lo que estamos diciendo es que Cuba nada más que va a lograr su libertad a través del pueblo cubano. El pueblo cubano en Cuba, con ayuda del exilio, con ayuda de lo que sea, pero si no ponemos el pueblo cubano como nuestra prioridad absoluta y después todo lo que podamos hacer por otros caminos, hacerlo, pero nuestra primera prioridad tiene que ser ayudar al pueblo cubano a independizarse de la dictadura para poder lograr el derecho a la democracia en Cuba nuevamente. Soy Pedro Fernández de la Fundación Rescate Jurídico que les habla, y como le dije, siguiendo el comentario que acaba de hacer Santiago con respecto a cómo lograr derrocar la dictadura, todas las cosas cambian en esta vida, todo va tomando otro curso y todo va resolviéndose de otra forma. Recientemente, hoy casualmente, recibí yo por las redes sociales de un gran amigo mío un video de cómo en una agencia de automóviles importados en La Habana estaban vendiendo automóviles a razón de $80.000. Esos autos están entrando en La Habana con un arancel que excede al 800% para el gobierno cubano. Como es lógico, eso no está accesible no llega ni a 0,1% de la población de Cuba. Pero sí vi en ese mismo video de las redes sociales que me llegó como en la cerca de esa agencia habían aglomerado cientos de personas mirando los autos y queriendo tener que sea el olor de cómo se sentía por dentro. Eso es saludable. Eso quizás sea una de las formas que pueda cambiar el sistema. Cuando el cubano de a pie se dé cuenta que siguiendo un sistema capitalista, que siguiendo un sistema de trabajo y de recompensa por su trabajo, puede alcanzar quizás no uno de 80.000, pero quizás pueda alcanzar uno de $10.000, cuando sea bien recompensado por un sistema económico que sea a su favor y que no le pague $16 al mes. Entonces, cuando ese mismo cubano es el que se va a dar cuenta y a mirarse en contra de lo que tanto le oprime, que es una economía que es fracasada, completamente fracasada, y en la cual hay que mirar el cambio que hay que tener. La mayoría de los cubanos que están entrando a Estados Unidos entran por economía. Ya desgraciadamente el exilio de hace tantos años, que era un exilio político, perseguido políticamente, ya ese exilio creo que es el mínimo. El máximo es cuestión de querer mejorar su vida. Yo creo que se puede mejorar la vida económica dentro de la isla si hay un cambio en el régimen y no son tan dependientes de la dictadura como lo están siendo ahora, como dijo Santiago, con una libreta de abastecimiento. Bueno, es Orlando González. Yo también quiero dar mi opinión con relación al comentario de Santiago. Yo pienso que es indigno, pero muy indigno, seguir exprimiendo y seguir exprimiendo y seguir exprimiendo a un gobierno con el que yo soy su principal enemigo, cuando las víctimas siguen siendo las madres, los niños y los ancianos en Cuba. Yo también pienso que a ellos no se les puede dar una oportunidad, pero esa oportunidad no puede estar basada en la miseria de nuestro pueblo. Estamos obligando a nuestras madres en Cuba sin medicamentos, sin una gota de aliento ya. Y eso no es digno. Obligar a nuestros hijos, a nuestras madres a salir a la calle por hambre, y por inanición y por falta de medicamentos. Tenemos que buscar otras alternativas. Yo creo que darle la posibilidad, ya sea mi Pine, Juan, Pedro, que puede llevar un pedazo de pan a su casa sin que salga de la zanja del gobierno, creo que es beneficioso. La otra cosa, aquí se invierten millones de dólares que da este gobierno en recursos para la libertad de Cuba y que Cuba se democratice.
pero vemos a una oposición en Cuba en la miseria. Vemos una oposición en Cuba que no puede ni siquiera reunirse porque no tiene un lugar donde tenerlo, no tiene una cama limpia donde recibir un compañero de lucha. Y a veces lo único que se hace aquí es darle una recarga telefónica. Habiendo un exilio tan poderoso, en vez de buscar alternativas diferentes, tenemos que apoyar a que la libertad no viene del cielo. La libertad no la va a dar ni Europa, ni la Comunidad Europea, ni los Estados Unidos. Los principales baluartes en esta lucha y el cambio está en Cuba. Y en ello tenemos nosotros que fijar las esperanzas, apoyarlo económicamente, buscar la manera que ya sea con una MIPIM o no, pero que ellos, sin estar con el gobierno, pueda tener ese pedazo de pan. Yo creo, sinceramente, que estamos pensando, llevamos 64 años en la misma historia y estoy a favor de cualquier medida, no con los brazos, es decir, no podemos cruzar los brazos ante lo que está pasando, pero esa solución de que el pueblo siga en esa miseria es fatal e indigno. Yo pienso que hay que buscar alternativas. Ahora mismo, si tenemos un cambio en Cuba, no hay un solo opositor con una preparación política, con un programa de gobierno digno y valeroso. Estamos pensando en el odio, en el odio, en el odio, en el odio. Ya sabemos que ellos merecen lo peor. ¿Dónde está esa nueva generación de cubanos que pueden sentarse en su casa tranquilos, con un plato de comida, a pensar en la libertad? Hacer programas de gobierno. No lo tenemos. Desafortunadamente no lo tenemos. Gracias. Bueno, verdaderamente me siento muy orgulloso de lo que piensan mis compañeros del programa.